Buen día, hermanos, hermanas. Saludo a todos con mucho gusto. Soy el Padre Abel Romero Gutiérrez, párroco de Santa María de la Asunción en Huamustitlán, Guerrero, México. Quiero compartir con ustedes este gran acontecimiento de la Asunción de la Virgen María, que es nuestra festividad patronal aquí en Huamustitlán. La Virgen María ha sido beneficiada desde la misma, antes de la creación del mundo. En el plan salvífico de Dios ya tenía Él en su mente, ya tenía planeado el acontecimiento de la Virgen María, pero tenía que esperar hasta que ella dijera que sí para poder llevar a cabo ese plan. Sin embargo, los beneficios espirituales y demás que Dios fue reservando para ella no dependieron solamente del sí de María. Por ejemplo, nació ella preservada del pecado original. Inmaculada Concepción le llamamos a esta fiesta. Para poder comprender un poquito mejor el acontecimiento de la Asunción de la Virgen, quiero retomar algunos datos de la Sagrada Escritura y después de estos, algunos datos que ya no están en la Escritura, pero que sí nos mencionan algunos libros, algunos contemporáneos a los libros de la Sagrada Escritura y otros un poquito posteriores. Se llaman libros apócrifos, que no significa que sean falsos o que no sean verdaderos. Se les llamó así para distinguirlos de los libros que fueron tomados en cuenta para la Sagrada Escritura. Obviamente, en estos escritos apócrifos hay alguna información que es fantasiosa, hay alguna información que está un poco disparatada, pero también dentro de esos relatos hay muchos datos que son verdaderos, que son ciertos y algunos son históricos. Bien, pues vamos entonces a pasar a los datos de la Virgen María en la Sagrada Escritura. La Biblia no nos da mucha información sobre la vida de la Virgen María, porque ella no es el centro de atención de la misma, sino Dios, y más en concreto Jesucristo nuestro Señor y sus enseñanzas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es importante identificar a María en la Biblia para hacer el puente con los datos que nos darán los libros apócrifos del Nuevo Testamento y así comprobar que ella es la misma persona. Por ejemplo, la Sagrada Escritura nos dice que fue una mujer judía de Nazaret de Galilea, que fue casada con José, elegida por Dios para ser la madre del Verbo, el Hijo de Dios. Tuvo a su hijo Jesús en Belén. Tuvo una prima llamada Isabel. Un tiempo huyó a Egipto para cuidar a su hijo del rey Herodes, que quería matarlo. Y al morir Herodes, regresó a vivir a Cafarnaúm. Se mantuvo muy cercana a Jesús durante su vida pública de predicación, junto con otras mujeres. Conoció personalmente a los apóstoles de su Hijo Jesús. Estuvo presente durante la pasión, la muerte y resurrección de su Hijo Jesús. Después de estos acontecimientos, se fue a vivir con el apóstol San Juan. Estuvo con los apóstoles durante las apariciones de Jesús después de resucitado y también estuvo con los apóstoles el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es el último día, es el último dato que aparece en la Sagrada Escritura en donde se menciona a la Virgen María. De ahí desaparece ya la figura, la persona de la Virgen María, no se vuelve a mencionar. Entonces Pentecostés es ese último momento en que se menciona en la Sagrada Escritura. Pero también hay muchos datos que nos mencionan otros libros que ya les dije que se llaman apócrifos.
Y dentro de ellos, en estos libros se nos narra precisamente la asunción de la Virgen María a los cielos. Esto no lo narra la Sagrada Escritura, no lo menciona, pero sí los apócrifos. Y en concordancia con la doctrina de Cristo, tiene mucho sentido lo que mencionan los apócrifos sobre la asunción de la Virgen María. Vamos a ver de qué se trata. Dentro de los libros apócrifos del Nuevo Testamento hay una pequeña colección que se llaman libros asuncionistas. Se llaman así porque hablan precisamente de la asunción de la Virgen María a los cielos. Pero quiero centrarme en uno de ellos. Estos libros son 3, pero yo voy a tomar uno que se llama El Tránsito de María, que tiene como autor al pseudo José de Arimatea. Se lo atribuyeron a José de Arimatea, pero no lo escribió él, por eso le llaman pseudo José de Arimatea. Este libro del pseudo José de Arimatea habla del tránsito o de la dormición. Las dos palabras, tanto dormición como tránsito, hacen alusión a la misma realidad. Pero lo importante de esto es que la asunción de la Virgen María hace más hincapié en que fue subida al cielo en cuerpo y alma. Dormición le llaman en Oriente, la liturgia de Oriente, porque prefieren admitir que solo María se durmió, que no murió. Por eso se llama dormicio, dormición de María. O en el Occidente, en la liturgia de Occidente, le llamamos tránsito, es decir, el paso de la vida a la vida eterna. ¿Cómo transitó? ¿A través de la muerte o sin la muerte? Bueno, no se menciona, no hay certeza de ello. De lo que sí hay certeza es que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Bien, vamos a tomar entonces los datos que nos da este libro del tránsito de María de el pseudo José de Arimatea. Empieza con la oración de la Virgen que rogaba a su Hijo que la hiciera conocer el tiempo de su tránsito con 3 días de anticipación. Así se lo prometió con toda claridad. El apócrifo ofrece los presuntos datos cronológicos. Menciona que era el año 2 después de la ascensión de Jesucristo al cielo. 3 días antes de la muerte de la Virgen, vino un ángel del Señor que la saludó con las palabras del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Le entregó una palma, diciendo, dentro de 3 días será tu asunción. Un día, a la hora de tercia, se produjeron extraños fenómenos como truenos, lluvia, relámpagos y terremotos, mientras María oraba en su habitación. El relator cuenta así la llegada de Juan al escenario de los hechos. Juan evangelista y apóstol fue traído súbitamente desde Éfeso, entró en la habitación de la bienaventurada María y la saludó diciendo, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella respondió, gracias a Dios. Incorporándose, besó y abrazó a San Juan. Iba María a preguntar a Juan de dónde venía y por qué razón había llegado a Jerusalén, cuando llegaron todos los apóstoles, excepto Tomás, llamado el mellizo, que fueron depositados de una nube a las puertas de la casa de María. El relato
enumera los nombres de los discípulos del Señor trasladados en la nube hasta allí. En primer lugar menciona a Juan Evangelista y a su hermano Santiago, seguidos en la lista por Pedro y Pablo. El domingo, a la hora de tercia, descendió Cristo en una nube con una multitud de ángeles y recibió el alma de su madre querida. Reinaba un gran resplandor acompañado de suave aroma. Al retirarse la luz, la Virgen María fue asunta al cielo entre música de salmos e himnos. Transportaban luego los apóstoles el cuerpo de María desde el monte de Sión hasta el valle de Josafat. Tuvo lugar el ataque de los judíos contra el séquito, pero fueron heridos de ceguera. Cuenta luego el relato el caso del judío aquí llamado Rubén, que quiso derribar el féretro de María al suelo y sufrió el castigo de que sus brazos se le secaron desde el codo hasta las manos. Arrepentido de su intento, fue curado, convertido y bautizado. Los apóstoles depositaron el santo cuerpo en el sepulcro, pero de repente brilló una luz del cielo y cayeron a tierra. Entonces el cuerpo de María fue llevado por los ángeles al cielo. Cuenta entonces el apócrifo el caso de Tomás, que llegó tarde al tránsito de María. No pudo asistir ni a su muerte ni a sus funerales, pero pudo ver desde el monte de los Olivos cómo los ángeles transportaban al cielo el bienaventurado cuerpo de la Virgen María. Le dirigió una sentida súplica a la que la Virgen correspondió arrojándole desde el cielo el cinturón con que había sido ceñido su cuerpo. Tuvo entonces un breve debate con Pedro que se resolvió cuando los apóstoles tuvieron noticia del regalo que Tomás había recibido de la Señora. Pedro echaba en cara a Tomás su reiterado retraso que le privó de asistir al tránsito de la Señora. Tomás quiso ver el cadáver de María depositado en su sepulcro. Tomás dijo a Pedro que allí no estaba el cuerpo de la Virgen. Pedro increpó nuevamente a Tomás por su incredulidad, pero le pidió perdón cuando tuvo noticia del regalo del cinturón y comprobó que efectivamente el cuerpo de la Virgen no estaba en su sepulcro. El apócrifo termina su relato contando cómo la misma nube que había trasladado a los apóstoles hasta aquel lugar los devolvió a todos a los lugares donde ejercían su ministerio pastoral. Cuenta también el relato que al abrir la tumba de la Virgen María, un aroma suave y penetrante de flores aromáticas llegó hasta los apóstoles. En ningún momento, ningún mal aroma se asomó por ese entonces, mas por el contrario, este suave aroma recordó la pureza y la limpieza del alma y del cuerpo de la Virgen María. La tradición de Oriente, que se refiere a este acontecimiento como la dormición de la Virgen, la Madre de Jesús, no murió, sino se durmió, pasó de esta vida a la otra, que es la suerte que habría correspondido a los hombres si no hubiera habido de por medio el pecado original. Y habiendo cumplido a la perfección la voluntad de Dios, fue llevada al cielo en cuerpo y alma como primicia y modelo de la plenitud eterna. Aunque la Iglesia celebra la solemnidad de la Asunción de María el 15 de agosto, es costumbre recordar también la dormición o el tránsito de María el día 13 de agosto, así como lo narra el libro apócrifo mencionado. 3 días antes de su asunción se coloca
una base, como si fuera una cama, en donde se recuesta la imagen de la Virgen de la Asunción, para esperar ese trance, ese tránsito, y pueda suceder a los 3 días su gloriosa Asunción. Entonces es parte ya de nuestra tradición recordar esta espera, esta velación del cuerpo de María, podemos decirlo así, el día 13 de agosto. La tradición consiste en acostar la imagen de la Virgen sobre una mesa y rodearla de manzanas y rosas o flores aromáticas, pues una antigua narración cuenta que los apóstoles colocaron el cuerpo de la Virgen en un sepulcro y permanecieron en oración durante 3 días, pero el apóstol Tomás, quien no pudo estar junto a María en el momento de su tránsito, suplicó a Pedro que le permitiera ver el rostro de la Madre de Jesús por última vez, y al abrir el sepulcro, una fragancia como de manzanas y rosas llenó el ambiente, esparciéndose por toda Jerusalén, y en lugar del cuerpo de María, hallaron rosas en el sepulcro como signo de su glorificación. A las manzanas también se les relaciona con el fruto prohibido que comieron Adán y Eva en el paraíso, lo que provocó su destierro. Pero con la perfecta obediencia de la Virgen María a la voluntad del Señor, este fruto tiene un significado diferente. Así como por Adán y Eva se perdió la gracia por el pecado, así por el nuevo Adán, Cristo, y la nueva Eva, María, fue restituida la gracia de nuestro Señor. Así que estas manzanas nos recuerdan que María es ahora copartícipe de la redención de todos nosotros los pecadores. Cuando la Iglesia contempla cómo María Santísima es asunta al cielo, uno puede contemplar su propia victoria, porque los cristianos sabemos que después de la muerte, al igual que nuestra Madre María Santísima, todos contemplaremos a Cristo y seremos semejantes a Él. De ahí el sentido de la tradición que se tiene en las iglesias de poner a María Santísima en un catafalco acostada en las vísperas el 13 de agosto y abajo unas manzanas. Aunque el Génesis no dice cuál fue el fruto que tomó Adán y Eva, o más bien Eva primero y después lo compartió Adán, se considera por tradición que fue una manzana. ¿Por qué se ponen abajo entonces estas manzanas? Porque se entiende que María está por encima de la acción del pecado original, porque ella nació sin pecado original. Y si el fruto del pecado es la muerte, por lógica, María no tuvo que padecer la muerte. Claro, algunos dicen, si Jesús sufrió su muerte, ¿por qué María no? Como parte de la tradición mexicana, se colocan manzanas alrededor de la imagen de la Virgen de la Dormición, para que la persona que la tome recuerde que María está libre del pecado original. Todos los hombres nacemos con este pecado, el cual proviene del momento en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Con ese acto, a la humanidad se le cerró toda puerta que permita entrar al paraíso. Pero con Cristo el nuevo Adán y con María la nueva Eva, han sido abiertas de nuevo las puertas del paraíso. Esta tradición tiene mucho sentido cuando nosotros comparamos como lo hacemos el día de hoy a cómo se narró en los libros apócrifos en la antigüedad. Entonces forman parte de nuestra cultura, de nuestra tradición con respecto a la asunción de la Santísima Virgen María al cielo.
Además, esto que hemos escuchado no se contrapone con la doctrina de la Iglesia Católica, con la doctrina cristiana. Por lo tanto, es una parte muy importante para nuestra gente y, por supuesto, para nuestra parroquia aquí en Huamustitlán Guerrero. Este gran privilegio que ha tenido la Virgen María de parte del Señor, de parte de Dios, tiene su culminación precisamente en la asunción de la Virgen María a los cielos. Por esta razón, esta doctrina forma parte ya de la doctrina cristiana. El Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, proclama el dogma de la Santísima Virgen María de la Asunción, subida al cielo en cuerpo y alma por el Señor. Y en una constitución apostólica que se llama Magnificentissimus Deus, en ella proclama el dogma de la Asunción con estas palabras: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Como hemos escuchado, en el dogma no se determina si murió o si no murió. Lo que dice el Papa es que al terminar sus días en esta vida terrena, ella fue llevada en cuerpo y alma, es decir, incorrupta, al cielo. Pues lo más importante no es si murió o si no murió. Ambas cosas son válidas y ambas cosas también pueden ser no válidas, porque María, si es inmaculada, entonces, como consecuencia del pecado, pues si no tiene pecado no puede morir. Si no murió, entonces es válido. Y si murió, pues también es válido, porque si Cristo, siendo Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, murió, pues con mucho más razón ella, que era una criatura, no era Dios. Claro, privilegiada por Dios, pero no era Dios. Entonces también es válida la posición de la muerte de María como para unirse a los actos salvíficos de su Hijo Jesús. Bueno, pues me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes algunos de estos datos para poder nosotros conocer, profundizar y darle mayor sentido a nuestra fiesta patronal en Huamustitlán, pero también para profundizar y conocer más acerca de nuestra fe. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Cuídense mucho, que estén todos muy bien. Hasta pronto.